Vamos. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bueno, primero que todo presentarme y viendo a los participantes, a los que están conectados, obviamente ya por el tiempo de carrera que tiene uno, conoce a varios de los que están conectados, pero también hay mucha gente nueva. También el agrado de ver que hay gente que conoció fuera de Chile, gente, por ejemplo, de Nicaragua, que también están conectados en este momento, así que se agradece la participación. Y como dijo Felipe, yo trabajo en la Clínica Alemana de Santiago, soy tecnólogo médico, una maestría en física médica, eh, además soy docente en la Universidad del Desarrollo, y el tema a tratar, me cuelgo un poco del título que puso la sociedad, que le interesó para hacer este ciclo webinar, en cuanto al cáncer de mama izquierda, nuevas técnicas, pero un desafío antiguo. Obviamente, desde que se empezó a irradiar la mama, eh, tanto la mama derecha como la mama izquierda, representa, desde el punto de vista de las dosis que se tienen que entregar a la mama, es lo mismo, pero obviamente vamos a tener una situación anatómica que nos va a hacer un poco más dificultosa la irradiación de la mama izquierda que la mama derecha. En cuanto a la irradiación de la mama izquierda, a forma de introducción, tenemos que la principal diferencia de lo que yo me voy a denominar el abordaje técnico dosimétrico para irradiar mama va a radicar en la localización anatómica del corazón. Eso es, al final, nuestro desafío, o lo que lo hace diferente a estar irradiando la mama derecha. Y, obviamente, el daño tardío que se genera en el corazón por su irradiación. Entonces, aquí tengo una imagen que obviamente están dibujadas las dos mamas y tenemos el corazón. Si tratamos de irradiar la mama derecha, va a ser mucho más fácil que tratar de irradiar la mama izquierda, que está el corazón bastante pegado a la pared torácica. Esta imagen me gustó, la encontré en un estudio del 2021, un estudio de cardiología, digamos, en cuanto a los sitios de daño asociados a cierto tipo de radioterapia. Aquí, si se fijan en color celeste, está eh, agrupados estudios que revelan toxicidad cardíaca debido a irradiación por cáncer de mama. Hay eh, otros tipos de tratamiento, como el de linfoma, o de cáncer de esófago, o de cáncer de pulmón, pero los principales daños se ven a nivel ventricular, principalmente ventrículo izquierdo, y a nivel de la arteria descendiente anterior izquierda. Esos son donde por irradiación de cáncer de mama izquierdo se dan los principales daños a nivel del corazón. Hay estudios que mostraron o que hicieron un poco de ruido para poner atención a que la irradiación al lado izquierdo causaba cierto daño, y que había mayor número de personas o de mujeres que al haber sido tratadas aumentaba la incidencia de daño coronario o algún evento cardíaco posterior a la radioterapia. Esto en un tiempo de 5 hasta 20 años después de la radioterapia. Entonces hay un estudio en New England del 2013 que causó como un poco de revuelo y se empezaron a preocupar un poco más del corazón, que decía que más o menos la tasa de incremento de cuadros cardíacos ocurría a una tasa que aumentaba en forma lineal de un 7,4% por cada Gray-Deming dose en el corazón, ¿ya?
Ya algunos consensos, por ejemplo en Quantec habla de ciertas guías sobre ya el 2019 de que a 10 años hay un incremento, digamos, o hay una inducción de muerte por daño cardíaco eh, por sobre la línea de los 3,3 Gray. O sea, uno debiese alcanzar o tratar de alcanzar eh, menos de esa dosis. Y también sobre dosis máximas sobre 45 Gray en la descendiente anterior izquierda. Entonces, al final, nuestro problema, digamos, dosimétrico, es más que nada, obviamente, está inducido por este problema anatómico. Y ahí salta la primera pregunta, que sería si podemos mejorar esa relación anatómica del corazón versus el pulmón y la pared torácica, y obviamente la mama, si está puesta la mama por sobre la pared torácica, esa correlación anatómica, si nosotros la podemos manejar de alguna forma para tratar de reducir esta posibilidad de daño. Y la respuesta es sí, debido a que hay técnicas que se han desarrollado, no de irradiación, sino de manejo respiratorio, para tratar de buscar una situación de correlación anatómica más favorable para la irradiación. Tenemos el Deep Inspiration Breath Hold, que se puede hacer de más de alguna forma, pero las principales son lo que se denomina una inspiración, digamos, una mantención de la inspiración profunda en forma voluntaria o en forma, digamos, medida. Y esto principalmente, a grandes rasgos, obviamente hay distintos fabricantes sobre el RPM o Real Time Positioning Management, o el ABC, el Active Breathing Control, que al final hacen que, por ejemplo, en el RPM, un seguimiento o una respiración, digamos, seguir la respiración del paciente, haciéndolo, entre comillas, en forma más voluntaria y ver y pedirle al paciente, esto obviamente hay que como educar al paciente a una forma de respirar para que ir haciendo un seguimiento del ciclo respiratorio y mantener la inspiración en cierto rango, y ahí obviamente eso gatillarlo con el disparo del equipo. Y el ABC es parecido, pero llega un momento en que no permite que el paciente, digamos, bote el aire y mantiene ahí por un tiempo la inspiración. Ya hay muchos estudios que hablan sobre el beneficio de estos tipos de técnicas, de la forma de hacerla, algunas son un poco más tolerables o no por el paciente, y esto también ha ayudado principalmente de esta forma por la tecnología más moderna que se refiere a el uso de el Optical Tracking Surface, como son, por ejemplo, el CIRAD o Align RT, sistemas eh, de sensores, o sea, de infrarrojos de superficie, que hacen como un escaneo de la superficie del paciente. No se necesitan ni fiduciares ni otro tipo de marcadores para también gatillar el disparo del equipo cuando esa inspiración está mantenida en cierto rango, y poder mantener eh, la relación anatómica y mantener la posición del paciente fija. Eso es súper importante, que no haya variaciones en la posición del paciente, además de tener, obviamente, mayor cantidad de aire en el pulmón y tratar de alejar el pulmón del corazón. Aquí una serie hay muchos estudios con distintos tipos de esta técnica de inspiración profunda mantenida, ya sea por real time o por ABC, y que, por ejemplo, para mean dose de corazón, tiene un porcentaje de reducción de la mean dose que va desde algunos estudios 29% hasta 67% en otros estudios. O sea, desde cualquier punto de vista es una reducción considerable.
La reducción de dosis media en el corazón va a tener un gran impacto en la reducción del riesgo de enfermedad cardíaca inducida por radiación, principalmente por modificar esta relación volumétrica del pulmón, corazón y mama, más que propiamente tal, cambiar la técnica de tratamiento. La técnica de tratamiento nos puede ayudar a mejorar aún más la situación, pero obviamente el desafío anatómico también es súper importante. Entonces ya en el 2011 habían estudios de que muestra que el uso de esta técnica de inspiración, digamos, va a reducir la amendosis del corazón de 3,7 a 1,7 Gray en volumen del pulmón. Ipsilateral también, el que recibe más de 20 Gray también eh, se disminuía de un 12,2 a un 10%, y esto solamente con tratamiento 3D conformacional, con un fraccionamiento convencional de 50 Gray en 25 fracciones. ¿Ya? Y cuando se compara, por ejemplo, este uso con respecto a la respiración libre, también hace que la dosis tanto cardíaca en cuanto a la min2 con respecto a la dosis también de la descendente anterior izquierda también disminuye. Esto que voy a mostrar ahora son algunos estudios que se pueden encontrar sobre el uso de otros dispositivos que no están pensados necesariamente para este tipo de situaciones, pero que se están utilizando, y que es el CPAP. El CPAP que se usa, digamos, para la apnea, podría tener un beneficio usarla eh, para, para mantener una inspiración a un costo que es muy menor con respecto a lo que sería con uno de estos dispositivos, RPM o ABC o tracking por superficie, etcétera, a un costo bastante reducido con respecto a lo que cuesta un CPAP, con respecto a lo que cuestan todos esos dispositivos. Esta imagen que voy a mostrar es una experiencia inicial acá en Clínica Alemana, que estamos empezando a realizar, digamos, nuestro protocolo, los primeros pacientes, viendo bien cómo manejar esto. Y solamente la imagen que le quería mostrar era esta imagen que está acá, en cuanto a cómo se desplaza el corazón, o cómo se separa más bien de la pared torácica y de la mama. Por ejemplo, acá se ve al aumentar el volumen del pulmón, se desplaza el corazón hacia caudal, por ejemplo aquí 4,5 centímetros, y tenemos una separación mayor desde 9 milímetros hasta 4,3 centímetros en el lateral, cosa de que el campo ya no pase tan directo sobre el corazón. Acá se ve también una separación desde 2 hasta 6 centímetros, y eso con este sistema CPAP, que el CPAP es un aparato que mantiene una presión positiva continua de aire, por lo que esta como insuflación del pulmón eh, permanece constante mientras se use, entonces no necesita un gatillado del equipo, y, el paciente sigue respirando, solamente que como está esta presión positiva puesta, tiene un poquito más de esfuerzo expiratorio, lo que hace que se mantenga el volumen pulmonar más o menos constante durante el tiempo de irradiación. No necesita un gatillado del disparo. Y un caso dosimétrico de esa misma paciente que mostré en la imagen anterior. De hecho, este tratamiento fue realizado con campos tangenciales, field in field, no necesitó ninguna otra técnica mayor, y se ve, por ejemplo, aquí en Windows del corazón, que inicialmente con la anatomía que estaba mostraba que el corazón estaba totalmente pegado a la pared, recibía una Windows de 6,3, y con el aumento del volumen pulmonar, ya la Windows del corazón bajó a 1,5. ¿Ya? Si se fijan acá, la diferencia que hizo el CPAP fue aumentar el volumen del pulmón izquierdo desde 1100 centímetros cúbicos a 2400 casi,
Ya hay todos los otros parámetros dosimétricos en cuanto a dosis máxima en el PTB eh, y cobertura, digamos, con el 95% de la prescripción. En el volumen del PTB mama se mantuvieron más o menos parecidos, 97 versus 92,8 y 107, versus 106. Así que en cuanto a parámetros dosimétricos, no de irradiación en la mama no hubo mucha diferencia, pero sí eh, disminuyó abruptamente la dosis en el corazón. Como les digo, este es un plan piloto que estamos desarrollando y ahí vamos a ir acumulando más experiencia y más datos. Entonces, si partimos con una anatomía favorable, yo diría, o en mi opinión, un plan conformacional, si cumple las restricciones de dosis, siempre será una buena opción para entregar el tratamiento. O sea, obviamente me han invitado para hablar de VIMAT, pero tengo que partir con esta aclaración según mi perspectiva, que obviamente cualquier método que incluya un sistema o un cálculo basado en planificación inversa necesita un control de calidad paciente específico y eso obviamente aumenta los tiempos, aumenta los costos. Entonces, frente a una anatomía favorable, un buen plan conformacional anda bien. En cuanto al VIMAT, propiamente tal, nuestro VIMAT, que ya sabemos que es el Volume Modulated Arc Therapy, en forma general el VIMAT, si uno revisa literatura con respecto al gran beneficio del VIMAT en forma general, no solamente en mama, va a ser la reducción de tiempo y de radiación con respecto a una radioterapia conformacional o a un MRT. Y el tiempo, obviamente, eh, va de la mano de la reducción también de los posibles movimientos del paciente. A través de la planificación inversa se busca disminuir las dosis a los órganos de riesgo adyacentes como el corazón y el pulmón, generalmente cumpliendo esas restricciones de dosis para estos volúmenes con el VIMAT, pero si se fijan aquí, en esta imagen, VIMAT versus técnica 3D, obviamente las dosis bajas son, este esparcimiento de dosis bajas por fuera de la zona que estamos irradiando, son mucho mayores en VIMAT. Entonces, si uno quiere también restringir o tener alguna cierta relación o constraint con respecto a los órganos que no son ipsilaterales, como serían pulmón contralateral y mama contralateral, el VIMAT a lo mejor no va a ser tan bueno como un plan conformal. Bueno, aquí después más adelante van a hablar de tomoterapia, pero hay muchos estudios que obviamente algunos dicen que es mejor una cosa que otra, o son muy similares. En cuanto a cómo podemos irradiar la mama propiamente tal, van a ser muy similares los estudios. Este estudio en general habla sobre VIMAT, Finifil, tomoterapia tanto directa como helicoidal y VIMAT, y da una cierta ventaja al tomo direct, pero también, como sí, hay muchos estudios también que le dan eh, mucho más peso al VIMAT o incluso a la radioterapia conformacional. El VIMAT en irradiación de mama izquierda, yo voy a poner algunos ejemplos de algunos parámetros que usamos y cómo lo usamos en distintos casos que se pueden dar en la mama izquierda. Generalmente, para la irradiación de la mama izquierda utilizamos, obviamente, semiarcos. El VIMAT en general se utiliza como un arco completo de 360 grados, lo que aumenta un poco las posibilidades de optimización del software. Si vamos reduciendo ese arco, vamos a tener menos posibilidades, menos entradas posibles eh, para poder optimizar, pero como tenemos solamente que irradiar algo que es bilateral, pero que estamos utilizando, en este caso, una de las mamas, en este caso al lado izquierdo, nos interesa utilizar generalmente semiarcos para no irradiar de más mucho volumen, y podrían usarse entre 1 a 4 arcos,
y abarca una sección de ángulo que generalmente es mayor a 180 grados, que sería como lo que ocuparíamos en campos opuestos tangenciales. Si esta es nuestra como configuración de campos para campos tangenciales, en cuanto al BIMAT vamos a tener esta otra situación, en que vamos a tener arcos que generalmente van a ir más allá de los 180 grados y que van a tener una variabilidad de número dependiendo de, al final, cada centro sigue algún protocolo o ve o trata de llegar a una solución de clase de si usar un solo semiarco, ya sea, por ejemplo, ida y vuelta, que a veces los planificadores también hacen esa opción de, entre comillas, como hacer dos arcos, pero unidos en que vuelve al punto original de partida el arco, o hacer arcos por separado, semiarcos, variando un poco el ángulo, con un número que en algunas publicaciones puede llegar hasta 4. Eh, Obviamente, al empezar cualquier planificación, uno lo primero que determina es un punto de referencia anatómico. Generalmente ya el paciente obviamente está simulado y tiene una marca que establece nuestro centro de referencia, que nosotros denominamos ISOTAC o isocentro de referencia, y de ahí nos movemos a un isocentro de tratamiento. Yo para BIMAT, como consejo, diría que siempre hay que tratar de ser que ese isocentro sea concéntrico siguiendo la curvatura de la pared torácica. Si uno se fija, porque como la irradiación es en arco, sigue una circunferencia, digamos, la distribución de dosis va a ser de mejor forma si las estructuras que yo voy a irradiar siguen esa forma. Entonces, si busco un isocentro que sea más o menos que siga concéntricamente a la circunferencia que hace la pared y que hace la mama, va a ser mucho más fácil la irradiación que si, por ejemplo, el isocentro estuviese mucho más desplazado hacia uno de los costados. Luego, obviamente, van a estar la elección de funciones de costo y restricciones, dado que el BIMAT se basa en planificación inversa. Ahí va a depender de cada uno de los planificadores que se tenga para hacer la optimización. Nosotros usamos Mónaco, tenemos la versión 5.11 por el momento, pero en forma general usamos en el PTB, Carrier Penalty, que es una función física que limita la dosis a cierto volumen eh, del, del volumen, en este caso del PTB. Generalmente ponemos la dosis de prescripción para, por ejemplo, en el caso que está mostrado aquí, que es un hipofraccionamiento moderado, 40.05 Gray, al 95% del volumen, y para que no se nos dispare el punto caliente, un quadratic overdose de 42,8, por ejemplo. Y luego, dependiendo, como les decía, esto va a ser cada uno va a tener su receta según el planificador que tiene, de qué funciones de costo ocupar. Por ejemplo, aquí en Pulmón utilizo un Parallel que el planificador tiene dependiendo de qué características de órgano estamos utilizando. Por ejemplo, un órgano paralelo como el pulmón, se puede usar una función de ese estilo, pero también si quiero limitar un poco la dosis máxima, también podría usar uno de tipo serial, como también así el corazón. Lo que pasa es que obviamente aquí esto es una receta local para ese planificador, eh, y cada uno tiene que ver bien en su planificador qué, qué parámetros usar, y como siempre se aconseja tratar de llegar a una solución de clase que permita empezar desde ese punto para todos los pacientes y ahí hacer los ajustes necesarios en cada caso, pero que no entre comillas empezar de cero en cada paciente. Y obviamente también se tienen que ajustar algunos parámetros de cálculo y secuenciación. Nosotros siempre usamos en BIMAT una grilla de cálculo de 3 milímetros y con el depósito de la dosis, obviamente tomando en consideración las heterogeneidades y una resolución o una
Alan, parece que lo perdimos. A ver, parece que tenemos un poquito de... Lo perdimos, parece. Bueno. Eh, dada la situación, me gustaría invitar al colega... Ahí, hola, Ahora sí. hola, ahora sí. Creo que hace 3 minutos que me perdieron. Sí, Sí, seguí embalado, un problema con el internet, pero menos mal que no fue mucho tiempo y pude retomar la conexión. Eh, puedes compartir de nuevo tu pantalla porque se desconectó. sí, ya. Por fin me avisan en qué diapositiva quedé. Avanza, avanza. Dale, Ahí, dale. más atrás Más adelante. o más adelante. Más Más adelante. adelante. Sigue, En los una más. parámetros. Ese. Ahí. En esa. Ya, ya. Iba a volver atrás para decir más que nada que en la elección de funciones, en los procesos de optimización, entre más funciones de costo uno ponga por volumen y más volúmenes ponga en la optimización, eso va a requerir, para el computador va a ser, eh, eh, se va a traducir en mayor tiempo de optimización, ¿ya? Así es que por eso llegaba a la conclusión de que cada centro busca en forma optimizar mejor y llegar a una solución de que entre menos parámetros se coloquen va a ser un cálculo mucho más rápido. Y lo mismo acá cuando explicaba sobre que, por ejemplo, la incerteza estadística que necesita Monte Carlo, entre más bajo sea ese número, también se va a demorar más el cálculo. Se puede empezar en un 3%, después bajarlo a 1 y hasta llegar a un 0,5 por cálculo, porque por control point sería mucho más engorroso. Como les decía antes, uno puede ocupar entre 1 y 4 arcos, pero este número of arcs aquí en Mónaco se refiere a así que el arco que uno diseñó, la angulación que recorre, lo hace 1, 2, 3 o 4 veces. Si se repite, se va devolviendo el Gantt. Y el máximo de control point por arco, digamos, ¿ya? Generalmente todos estos sistemas tienen un sistema de optimización, o sea, no va a ser infinitos segmentos porque hay ciertos motores digamos, de optimización en cuanto a la forma de los segmentos para que no sea repetitivo y si uno aumenta mucho este número, a veces tampoco va a hacer mucho caso porque se van a ir optimizando la forma de hacer los segmentos. Solo utilizamos un ancho de segmento mínimo de 0,5 y como digamos, un suavizado de la fluencia bajo, cosa de que el algoritmo actúe bien, digamos, eh, o sea, suponiendo que es un algoritmo poderoso como Monte Carlo que nos va a representar bastante bien la realidad de lo que se está irradiando. Una cosa también súper importante en cuanto al uso de BIMAT en radiación de mama, nosotros cuando usamos técnica convencional, los clásicos tangenciales, dejamos una salida, digamos, dejamos un margen más ancho el campo hacia afuera por posibles movimientos del paciente o una inspiración un poco más profunda en que se va a elevar el tórax y no queremos que la mama quede fuera del campo de irradiación. Lo mismo hacemos en BIMAT, utilizando lo que se denomina un flash. Al menos en Mónaco está lo que se denomina la herramienta de autoflash que uno tiene que activar para que haga esta consideración el planificador irradie más allá del PTB y más allá del paciente los centímetros que uno active, y eso hace que genere una fluencia hacia fuera del paciente, generando segmentos que se van a abrir en esa zona
entregando unidades monitoras similares a las calculadas por la superficie del paciente. Cosa que si se produce este movimiento respiratorio un poco más allá de lo normal, digamos, con que fue simulado el paciente, también reciba radiación esa parte de la mama. Este muestra la distribución de dosis para una radioterapia con VIMAT, utilizando 3 semiarcos, con un min2 del PTB de 40.9, era un perfeccionamiento moderado de 40.05 Gray en 15 fracciones, el B95%, o sea 38,05 Gray, recibían 94% del volumen, un índice de heterogeneidad de 1.06, un NEAR max o un D2% de 42,3 Gray, perdón, ahí era Gray. El pulmón izquierdo el B16, 19,7%, min2 del corazón 3,9 Gray, mama contralateral el B3 Gray 6,2%, hotspot puntual, digamos, un 110%. En este caso, obviamente van a haber cierta variabilidad, pero se cumplen más o menos ciertos criterios que se siguen para la irradiación de este tipo de pacientes. Esto utilizando 3 semiarcos. Pero también existe la posibilidad, que en algunos casos anda bastante bien, y también hay varios estudios con respecto a esta utilización de estos arcos que se llaman los arcos tangenciales, ya que son la utilización de 4 arcos, o 4 semiarcos, perdón, que van entre 60 a 70 grados más o menos de cuánto recorre el gantry, que empiezan, que es como similar a lo que uno haría con los campos tangenciales, pero esta vez con arco, 2 por interno, 2 por externo, y esto se conoce con con el nombre de arcos tangenciales. En algún otro tipo de anatomías o de zonas a irradiar, yo he encontrado también hacer este tipo de como semiarcos, entre comillas, opuestos, con el nombre de butterfly. ¿Ya? Así que nosotros aquí localmente también le decimos butterfly porque, por ejemplo, para irradiación de mediastino he encontrado también en la literatura de un arco, digamos, un semiarco anterior y otro posterior, eh, pensando que estos 2 segmentos harían las alitas de la mariposa, por si le dicen butterfly, pero el nombre técnico más correcto sería arcos tangenciales. ¿Ya? Y esta técnica de arcos tangenciales anda bastante bien y ayuda un poco a disminuir un poco la irradiación contralateral. Al menos los estudios que hay con respecto a estas técnicas muestran que lo contralateral, perdón, disminuye bastante con respecto a la utilización de semiarcos completos. Alan, vamos a ¿Mm? terminando. Ya, me falta, sí, falta poco, falta bien poquito. Ya, vale. El VMAT, obviamente tenemos la situación en que pueda tener el bus integrado, el estudio de no inferioridad con respecto a usar bus secuencial versus bus integrado con hipofraccionamiento, estaba hecho con IMRT, pero eh, con VMAT también anda bastante bien. Aquí usamos esta técnica de semiarcos tangenciales para un bus integrado que va a 48 Gray, las mismas 15 fracciones que se da el 4005 a la mama, y anda bastante bien en comparación, por ejemplo, aquí a la utilización de 2 semiarcos, y se ve que el punteado, que es la utilización de los arcos tangenciales o semiarcos tangenciales, aumentó un poquito la cobertura al PTB, y lo que era el corazón bajó la min2, y el pulmón quedó prácticamente igual en este caso. La otra circunstancia donde usamos VMAT es la irradiación de la mama izquierda con linfonodos, ¿ya? También se usan principalmente semiarcos completos, y aquí hay una paciente que tenía que irradiar todas las cadenas linfáticas, incluyendo la mamaria interna, y generalmente este tipo de pacientes que van post mastectomía radical, a veces se le pone un expansor, y eso hace que genere un artefacto, y ese artefacto siempre tiene que ser considerado y forzada su densidad para el cálculo.
Como a modo de, también como de tips, nosotros generamos que separar un PTB superior de supraclavicular y axilar con respecto al de la mama, cosa de que en el de la mama activar el autoflash y en este del supra no, y activar lo que es el surface margin o hacer un grado de que haya una cierta protección de la piel, cosa de tener menos grado de irritación que se da mucho a nivel supraclavicular. ¿Ya? Entonces, el BIMAT en radiación de mama izquierda más linfonodo, no siempre podemos cumplir las restricciones de dosis con el BIMAT, a veces también es una buena solución el IMRT, y en cuanto a IMRT, como ponerlo como ejemplo, que también es una herramienta a utilizar, nosotros a veces utilizamos dos configuraciones distintas, una que es una delimitación del campo con un arco, digamos, en forma automática, campos fijos de MRT, pero que el tamaño del campo se delimita en forma automática, completo, tomando todo como un solo PTB, o haciendo una subdivisión de la parte superior e inferior y haciendo un solapamiento en los entre las dos zonas, entre los distintos campos, dando la posibilidad de que la parte superior utilice una configuración de campo y ángulos distintos para la zona inferior, cosa que si yo solamente hago un campo, entre comillas, completo a todo el PTB, voy a ocupar siempre la misma angulación, tanto la parte superior como inferior, y con esta técnica yo puedo distinguir secuencias de campos distintas en la parte superior y la parte inferior, y andan bastante parecidos, ¿no? De hecho, lo estudié con unos alumnos en una tesis y hicimos comparación y quedaban bastante similares. Como conclusión, el BIMAT es una alternativa, es una buena alternativa dentro de la gama de herramientas y técnicas de tratamientos que tenemos, pero no siempre va a ser la mejor. Eso yo, digamos, me gustaría como enmarcar. Eh, eh, Nosotros acá generalmente siempre hacemos un plan con BIMAT y con IMRT para comparar eh, y también evaluarlo con el médico. Y como le decía, si la anatomía es favorable, un buen 3D va a quedar bien también. El BIMAT nos va a permitir generalmente disminuir la dosis a los órganos adyacentes ipsilaterales, pero las dosis a los órganos contralaterales, a lo mejor las dosis bajas van a ser un poco mayor, y si el BIMAT más la mantención, digamos, de la inspiración, va a aumentar la capacidad también de bajar las dosis en el corazón principalmente. Así que eso era lo que les quería presentar y ojalá les haya gustado y si tienen preguntas obviamente las puedan formular. Gracias. Muchas gracias, Alan. Muy buena la presentación. Me gustaría que las preguntas las dejáramos para el final, en honor al tiempo, y me gustaría ahora darle el paso al colega Oscar para que nos muestre su trabajo con tomoterapia. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Excelente. Bueno, felicitaciones también al colega Alan por su completa presentación y también por la iniciativa, creo que es súper interesante ser parte de esto. Bueno, mi nombre es Oscar Moreno, soy parte del equipo de radioterapia de la Fundación Arturo López Pérez y voy a básicamente contar algunos conceptos de dosimetría para cáncer de mama compleja mediante la técnica de tomoterapia y su nueva versión que sería Ravixar. Básicamente es una actualización, así que el concepto de base es el mismo. Así que voy a compartir pantalla. Ah, ya, no, ya, ok, vamos, todo tuyo. Voy a compartir la pantalla y cualquier cosa, si se me pega, mandan un WhatsApp para no seguir hablando por la eternidad. Ya, ¿se ve ahí la pantalla, cierto? Ah, no, perdón, no compartí.
Me avisan cuando se vea. Ahí estamos, Oscar. Excelente. Entonces, dosimetría IMRT de cáncer de mama compleja. Vamos a ver el sistema de tomoterapia Radixact y un poco de contenido, bueno, algunos aspectos técnicos del sistema. Vamos a ver también volúmenes, configuración, un protocolo que tenemos en FAL y que me imagino que es conocido también por algunos de ustedes, un poco el plan, la optimización, evaluación, ventajas y desventajas de esta técnica y un análisis de 10 casos para un protocolo de cáncer de mama compleja, evaluando si llegábamos y cumplimos los límites de dosis. Entonces, el equipo de tomoterapia básicamente es una técnica rotatoria que combina el movimiento continuo del acelerador lineal alrededor del paciente. También existe un movimiento longitudinal de la camilla y apertura y cierre de multiláminas. Entonces, en conjunto, estos tres sistemas van a permitir modular la intensidad de la dosis para poder obtener planes y dosimetrías altamente conformadas y una mayor homogeneidad de dosis. Tenemos entonces que hay un acelerador lineal que emite fotones de 6 megavolt que giran alrededor del paciente de forma continua. Aquí les voy a mostrar también con el lápiz. Aquí arriba tenemos entonces la fuente, unas mandíbulas que se mueven en el eje Y, que sería el eje longitudinal, y el sistema de multiláminas de tomoterapia Radixact es binario, o sea, solamente está la posibilidad de que esté abierto o cerrado, pero el movimiento continuo de la camilla nos va a permitir obtener una distribución a lo largo del eje cráneo-caudal. Adosado a este sistema tenemos también un sistema de detección que nos va a permitir obtener imágenes previas a cada tratamiento, lo cual obviamente nos permite hacer correcciones diarias para asegurar la reproducibilidad del paciente y la correcta entrega de la dosis. El sistema es como básicamente como si fuera un escáner. Tenemos una apertura de 85 centímetros y también hay un isocentro, pero es distinto el concepto del isocentro que conocemos en las salas de tratamiento de los búnker abiertos, porque acá el isocentro se encuentra dentro del equipo y por ende hay un isocentro virtual que se proyecta 70 centímetros hacia afuera del equipo, que es un sistema de láser fijo verdes, y además tenemos también un sistema de láser rojos que son móviles. Ahí les voy a mostrar un poquito cómo se ve eso. Entonces vamos a ver algunos aspectos del sistema de planificación, abordaje dosimétrico, partiendo, bueno, principalmente con los targets. Vamos a evaluar aquí un protocolo que considera irradiación de la mama izquierda, ¿cierto? Que sería el PTB1. Tenemos también linfonodos supraclavicular y axilar. La nomenclatura que usamos es PTB2. Para la vena mamária interna sería PTB3. Y adicionalmente, para hacerlo más complejo aún, tenemos el boost para la mama, el lecho de donde estaba el tumor. Entonces, esta va a ser la definición un poco de los volúmenes blanco que vamos a estudiar. Órganos de riesgo, básicamente los que ustedes ya conocen. Nosotros contorneamos el corazón, pulmón ipsilateral, pulmón contralateral, mama contralateral, canal medular, cabeza humeral, estómago, tiroides, esófago, y también en tomoterapia o las técnicas rotatorias es importante hacer la consideración de la piel, porque al tener múltiples proyecciones o incidencias de las sobre el paciente, vamos a también tener una superficialización de la dosis. Por lo tanto, es importante considerar optimizar esta franja de piel. Y bueno, en el caso en el que haya compromiso de piel, no se optimizaría, sino que se dejaría que el full dosis llegue a esa zona, pero si no hay compromiso de piel, sí tenemos que utilizar estrategias para la reducción de la zona o puntos de sobredosis en esa región. Entonces ahí tenemos también un contorno en volumen de 3 milímetros que
que creamos en base al PTB1, que sería la mama, y en el caso que tengamos un escalamiento de dosis como el PTB4, también creamos una franja un poquito más pequeña para poder optimizar también la dosis en esa zona. Es importante que, como vamos a tener irradiación de forma continua alrededor de todo el paciente, podemos también trabajar creando estructuras auxiliares que nos van a permitir ir modelando un poco la dosis, la distribución de esta, y podemos, por ejemplo, ayudarnos con, aquí tenemos una estructura que a veces creamos que es el corazón posterior, porque es la zona que podemos, de alguna u otra forma, restringir más, y podemos utilizarla de forma independiente al resto del volumen del corazón, y que nos puede ayudar a bajar la dosis media o dosis más bajas de este órgano. También aquí tenemos una estructura que a veces creamos porque aquí el PTB4, que sería este volumen amarillo, que es el lecho, vamos a ver en el protocolo que llega a 48 Gray, y esta estructura que creamos acá nos permite bajar las dosis altas en el pulmón, pero de forma localizada. Si trabajamos con todo el órgano, no vamos a poder tal vez trabajar de forma tan dirigida, y con un volumen más pequeño podemos acotar la dosis alta en esa zona particular que va a recibir más dosis que el resto de los volúmenes blancos. Podemos también crear estructuras para evitar la incidencia o entrada de haces, en este caso los brazos cuando quedan cortados. Podemos también crear esa estructura para evitar el ingreso de haces por esa zona. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un volumen que nos permite optimizar la zona supraclavicular y evitar un esparcimiento de dosis ahí en la zona de la cabeza humeral. Toda esta estructura se puede ir creando, no es algo que esté normado, que tenga que ser así. En la práctica nos va dando también un poco la capacidad de determinar qué estructuras crear, qué volúmenes auxiliares nos van a permitir ir modelando la dosis y ayudando al sistema, entendiendo que las instrucciones que nosotros le estamos dando al planificador son también importantes, porque a pesar de que el sistema va a poder cumplir ciertos objetivos que nosotros le digamos, también es importante la evaluación cualitativa y cómo se va a distribuir esa dosis. Por ende, también nosotros podemos hacer uso de este tipo de estrategias para lograr una dosimetría que cumpla los números, pero también que nos permita dosimetría de alta calidad. Bueno, en cuanto un poco a la configuración del plan, también tenemos aquí que hacer un reemplazo de la camilla, porque hay incidencia a lo largo de todo el borde, la circunferencia del paciente, y que también eso está considerado porque hay una atenuación claramente en esta zona. En las técnicas helicoidales o rotatorias, esto es súper importante de considerar. Hay que considerar también la densidad electrónica específica. En tomoterapia o también RightSat, hablando de la nueva versión, existe la posibilidad de hacer técnica helicoidal o directa. Helicoidal es el giro continuo alrededor del paciente, el giro continuo del acelerador lineal, o técnica directa, que es el acelerador fijo, permitiéndonos obtener de alguna forma como campos fijos para tratamientos, por ejemplo, de cáncer de mama exclusiva. Bueno, como les contaba, tenemos un sistema que incluye láser verdes y rojos. Los verdes son el isocentro del equipo, y los rojos son láser móviles que vamos a ubicar en relación a las referencias externas del paciente. ¿Por qué pasa esto y por qué cambia un poco la forma en estos equipos cerrados? Porque claramente la posibilidad de movimiento dentro del POR es limitada. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ubicar al paciente, podemos desplazarlo en el sentido lateral, pero como es más limitado este movimiento, la solución que se encontró es que los láser
se adecúen a las referencias del paciente. Entonces les quería mostrar porque es un poco distinto a lo que hemos visto en equipos de acelerado lineal clásicos abiertos. Como pueden ver acá hay dos círculos concéntricos. El primero sería la apertura del gantry, y el que es más pequeño, mide 40 centímetros, que es el FOD para la visualización del tomoscan de las imágenes diarias que vamos a tomar a los pacientes. Es importante que cuando hagamos la dosimetría, todo lo que nosotros queramos visualizar se encuentre dentro de este campo de visión, para que obviamente podamos considerar el registro y la evaluación diaria en el equipo de tratamiento. Entonces los láser rojos, que son los móviles, se van a ubicar en las referencias externas del paciente que se determinaron durante la simulación. Este es el protocolo que nosotros usamos para cáncer de mama izquierda compleja. Y aquí pusimos un caso más difícil en el que incluimos también un boost. También hay muchos casos que solo involucran irradiación de la mama y los linfonodos, 40 Gray, 40.05 en 15 fracciones, que es un protocolo hipofraccionado. Son 15 fracciones de 2.67, o sea, 3 semanas de tratamiento. Pero también tenemos casos donde hay irradiación del lecho, que sería el boost integrado a 48, donde la dosis en esa zona sube a 3.2 Gray diarios. Tenemos aquí las consideraciones para los órganos, perdón, para los targets y también para los órganos de riesgo: corazón, pulmón ipsilateral, pulmón contralateral, mama, contralateral los pulmones, el promedio, tiroides, canal medular, hígado, esófago, húmero, ipsilateral, estómago, en el caso de que sea la mama izquierda, como lo que nos convoca hoy. Luego vamos a evaluar al final cómo fue el rendimiento para 10 pacientes que usaron este protocolo. Vamos a hacer una evaluación de 10 casos que ya se trataron para poder considerar, evaluar, analizar si lográbamos los objetivos. Bueno, un poco con respecto a la optimización, el sistema es bastante parecido a los sistemas que son de IMRT, que es planificación inversa. Tenemos consideraciones y creo que el concepto es muy parecido, tal vez distintos planificadores. Nosotros aquí estamos evaluando el Precision, que es para CyberKnife en nuestra institución y para Radixact. Pero el concepto viene a ser básicamente el mismo. Tenemos histograma dosis-volumen, tenemos una zona donde ponemos nuestros objetivos para los targets, los constraints para los órganos críticos, penalizaciones, importancia y prioridad. Y vamos a ver un proceso de iteraciones para obtener nuestros resultados, que podemos verlos aquí en este sector. Aquí vamos a ir viendo y evaluando el protocolo, y esta es la parte en la que vamos de forma continua evaluando y haciendo los ajustes para lograr nuestros objetivos. Algunos conceptos importantes de la técnica rotatoria es que tenemos el concepto del pitch, y este concepto es parecido a lo que vemos en un escáner, que es el avance de la camilla en relación a cada giro del acelerador lineal, pero también considerando la apertura del campo. Tanto en tomoterapia como en Radixact, el tamaño de campo es de 1 centímetro, 2.5 y 5 centímetros. O sea, podemos decir que esos son tamaños de campo pequeños, pero que el movimiento longitudinal de la camilla nos va a permitir finalmente obtener la irradiación de un volumen extenso, de hecho hasta 1.6 metros, y que nos podría ayudar en casos como de cráneo espinal.
Entonces el pitch es un parámetro que nos va a determinar. Perdimos a Oscar nuevamente. Vamos a ver que se pueda reintegrar. Oscar, a ver si nos puedes ver. Vamos a ver si podemos reintegrarnos con Oscar. Oscar. Escucha que nata. Ahí se conectó de nuevo Felipe. Ya. Hola. Oscar, te habíamos perdido. A ver Aquí si estoy puedes de volver a nuevo. compartir. Ya. Voy a compartir entonces de nuevo. Gracias por avisarme porque Sí. iba a seguir. Como aparte estoy compartiendo y no tengo la posibilidad de verlos, no sé si se quedan pegados ustedes o me quedo pegado bien. Ya. Dice que tienes que hacerme coanfitrión, parece. Ahora sí. Ya, no sé en qué parte quedé. Yo creo que fue cuando estábamos hablando de los parámetros técnicos de la optimización. Puede ser si alguien Sí, me confirma. estábamos en eso. Ya, perfecto. Yo les estaba hablando un poco del parámetro pitch, que es el que considera cuánto avanza la camilla en el eje longitudinal por cada giro del acelerador lineal, considerando además el tamaño del campo. En este equipo, en este sistema, los tamaños de campo son pequeños, pero la irradiación en el eje longitudinal nos la va a dar el conjunto también del movimiento de la mesa. Y también esto es un parámetro que nos va a limitar, o sea, no hay un valor infinito, sino que tenemos que considerar que el pitch va a determinar la velocidad de giro del acelerador lineal. Por lo tanto, también es importante tener ese equilibrio. El factor de modulación es otro parámetro que tiene relación con los tiempos de apertura de las multiláminas. Por ende, mientras mayor es este factor de modulación, vamos a tener una dosimetría más bonita, más conformada, porque va a tener mayor cantidad de segmentos de las, o binglets, pero el rendimiento va a ser bajo porque va a aumentar directamente el tiempo de tratamiento. Entonces, generalmente nosotros usamos el valor de 3.5, va de 1 a 5,
y para casos complejos como este se justifica, pero siempre es menos de 3.5 también por el factor tiempo. Entonces este parámetro sí se puede ir modificando en la medida que vamos viendo las iteraciones, en la medida que vamos trabajando en la dosimetría, y generalmente partimos con un factor de emulación bajo y vamos aumentando para poder obtener y poder llegar finalmente a los límites y a los objetivos. Tenemos la resolución también de cálculo, podemos partir con una resolución media y terminar con una resolución alta. Aquí en el lado izquierdo les quiero mostrar algunos conceptos como, por ejemplo, tenemos la prescripción, prescribimos al PTB que recibe más dosis, 48 Gray en 15 fracciones. Tenemos el 80%. Esto no es la evaluación, sino que es cómo vamos a trabajar en el sistema. Después la evaluación se hace de forma distinta. Tenemos dosis mínima y penalizaciones e importancias. Estos valores son relativos, nosotros vamos trabajando, vamos escribiendo estos números que pueden ir moviéndose de 10 en 10 o de 100 en 100 para poder ajustar. Por ejemplo, si tengo muchos puntos de sobredosis, voy a aumentar la penalización de la dosis alta o de las dosis máximas para poder ir bajando estos puntos. O si tengo una cobertura baja, puedo, por ejemplo, aumentar el volumen, quiero que reciba cierta dosis, o también la dosis mínima, aumentar esa penalización para que aumente. O sea que mi dosis mínima quiero que sea 48 Gray, por ende, si estoy abajo, voy a forzar ese valor. En este caso, eso serían como nuestras funciones de costo. Estas penalizaciones que le aplicamos tanto a la dosis máxima, dosis mínima o a un punto volumétrico. Tenemos, por ejemplo, acá abajo la zona de las regiones de riesgo, el corazón, el pulmón ipsilateral y lo mismo. Tenemos algunos órganos que van a ser en paralelo, otros serie. Los que son en serie, vamos a considerar importante la penalización de la dosis máxima. Los que son en paralelo, como el pulmón, por ejemplo, vamos a trabajar acá por ejemplo, la dosis de 17 Gray debe ser menor a un 33% del volumen. Y vamos a usar distintas penalidades para lograr esos objetivos. Vamos a ir aumentando, disminuyendo, para que la curva en el histograma dosis-volumen vaya adquiriendo la forma que nosotros deseamos y según el protocolo que está establecido. Entonces ese es el dinamismo que vamos a ir, con el cual nos vamos a ir enfrentando mientras hacemos la dosimetría. Y que me imagino que ustedes también lo han vivido y lo han llevado a cabo en su práctica. Bueno, un poco respecto a la evaluación, tenemos la distribución de dosis, ¿cierto? Acá si puedo agrandar un poquito. Tenemos en ese color un poco burdeo, es 48 Gray. En rojo está el 95% de esa dosis, que sería 45.6 Gray. Luego a la mama y los linfonodos regionales tenemos el 100%, 40.05. Podemos hablar también el 97%, que en este caso es 38.85. Aceptamos también valores más bajos para la cobertura de la cadena mamaria interna, con el 90% de la dosis, que sería 36 Gray, y aquí estoy mostrando una isodosis un poco más baja para que vean que también esta técnica no es perfecta, sino que siempre hay un costo en términos, en este caso, de aporte de dosis baja al resto de la estructura. Tal vez no veríamos en un caso de campos o de técnica conformacional 3D, pero ganamos en el sentido de tener, poder abordar y tratar de una forma más conformada y homogénea la cadena mamaria interna y el resto de las estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este plano, nos muestra el tiempo, 444 segundos, y ahí siempre tenemos que estar haciendo igual la conversión de segundos a minutos. El periodo del gantry, eso quiere decir cuánto tarda
cada giro del acelerador lineal. El factor de modulación actual, uno es el teórico, el que uno va a escribir para la dosimetría, y otro es el que el equipo finalmente va a utilizar para la entrega del tratamiento, y la cantidad de rotaciones. O sea, en este caso, para tratar todo este volumen, se utilizaron 19.6 rotaciones del gantry. Y más abajo tenemos entonces la evaluación, los valores del histograma. También aquí una visualización en los otros ejes. Aquí les muestro un poquito, claro, vamos viendo de caudal hacia craneal la distribución de dosis, nuevamente las mismas curvas que les comentaba. En azul está el 17, en verde sería el 97% de 40.05 de la dosis prescrita para los linfonodos y la mama. Y ahí aparece el boost, el PTB4, cubierto por el 95% de la dosis. Y si nos vamos más hacia arriba, estamos llegando al supraclavicular, se ve también la cadena mamaria interna. Bueno, un poco respecto a las ventajas, tomoterapia, Raichal ofrece tratamientos altamente conformados y homogéneos, principalmente homogéneos. Y, por ejemplo, sabemos que siempre el tratar la cadena mamaria interna ha tenido distintas estrategias. Y aquí vemos que la forma de las isodosis permiten tratarla sin mayor inconveniente. No tenemos unión de campo y podemos ver que se conforma al volumen y a la anatomía, muchas veces compleja. Sabemos que eso igual es algo que no podemos modificar, que cada dosimetría va a ser única, pero en general hemos visto que con esta técnica podemos tratar de una forma bastante adecuada y aceptable la cadena mamaria interna. A veces, claro, hay que comprometer un poco la cobertura, pero logramos la distribución de dosis deseada. No todo es bonito, tenemos también que las técnicas rotatorias aportan dosis bajas, que sí podemos controlar, sí podemos también restringir, pero la distribución de dosis y esta homogeneidad y conformalidad al volumen va a implicar también entradas múltiples. O sea, nosotros en cada rotación del acelerador vamos a tener 51 proyecciones que van a estar de alguna u otra forma contribuyendo y aportando dosis a la anatomía del paciente. Podemos evitar, sí, podemos colocar estructuras de bloqueo, pero en general la irradiación con dosis bajas es mayor que en otras técnicas, y eso también hay que considerarlo. Por eso cuando hacemos la revisión de dosimetría con los médicos, es como la parte que no queremos ver, pero que está. Por eso es importante igual evaluar estas dosis más bajas, y la que estoy mostrando acá es la del 10%, o sea, 4.8 de. Bueno, y finalmente un análisis de 10 casos. Análisis de 10 casos, vimos el promedio de estas 10 pacientes que se trataron con el protocolo que les acabo de mostrar, y el promedio de desviación estándar para cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, todos, el PTB 1, 2 y 3, siendo evaluados con el 95% de la dosis, recibieron una cobertura, o alcanzaron una cobertura mayor a un 95%. En este caso el PTB 1, 96, 96.75 para PTB 2, y para la cadena mamaria interna, aquí la evaluamos con 36 Gray, eso es el 90%. Con el 90% de la dosis obtuvimos un 95.5% de cobertura, que sería aceptable. Al lado tenemos aceptable en amarillo, ideal en verde. Y el PTB4, que sería el boost, lo evaluamos con el 95% de la dosis, que sería 45.6, y obtuvimos en promedio para estos 10 pacientes un 97.4% cobertura, lo cual es aceptable. En relación al corazón, por ejemplo, la dosis
media fue de 4.8 para estos 10 pacientes. Considerando además que estamos dando un boost, o sea, son 48 Gray, que sí contribuyen por la cercanía también a la dosis media del corazón. Pero estuvimos dentro de un rango aceptable, o sea, menos de 5 Gray. También hay otros valores de dosis, por ejemplo, el B35, el B17, y todos fueron ideales. Para el pulmón ipsilateral, por ejemplo, si evaluamos el B17, obtuvimos un promedio de 28.7% con esa dosis para el pulmón ipsilateral, lo cual es aceptable. El pulmón contralateral también, tanto para B8 como para B4.5, obtuvimos valores aceptables, ideal y aceptable. El promedio de los pulmones también, bueno, y me equivoqué porque debería ser 7.9 Gray, no 7.9%, y así. Mama contralateral, por ejemplo, el promedio, que es el menor a 3.6 Gray, fue de 3.3, siendo ideal. El único parámetro, el único volumen, estructura que nos costó conseguir fue la dosis máxima del estómago. Eso es bien relativo porque el estómago a veces tiene un volumen bien variable. Entonces, la dosis máxima que nosotros tenemos para este órgano es 7.5 como máximo, y estuvimos en promedio de 9.4, en algunos casos más, en otros casos menos, pero fue el único órgano de riesgo que no cumplimos en términos de dosis máxima, pero sí el promedio. Y finalmente, el tiempo es lo que podríamos también decir como desventaja. Son tratamientos de 7 a 8 minutos aproximadamente. Parece que hay un micrófono abierto. Bueno. Ya, con esa diapositiva termino. El tiempo, generalmente, para tomoterapia sería como también otra debilidad. Tratamientos que podrían ser en la mitad de tiempo en otro equipo, aquí sería como tal vez la debilidad. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Agradecemos tu participación, tu tiempo. Ahora me gustaría, los voy a dejar con el colega Jorge Rojas. Él trabaja en el Hospital Base de Valdivia y nos va ahora a presentarse acerca de su experiencia con Alción. ¿Ya? Dejo con ustedes a Jorge. Felipe, Hola. Sí, dime. disculpen, solo para recordar que para no estar yo silenciando, que los que estén conectados apaguen sus micrófonos, por favor. Ok. Muy bien. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos los que están conectados hasta esta hora. Les agradezco la instancia, principalmente a la Sochira, a través de ti Felipe, a toda la directiva que ha facilitado este espacio para que podamos compartir alguna experiencia. Quiero partir rápido, en honor al tiempo, y tratar de ser lo más sintético posible bajo el contexto de lo que se me encomendó, que es tratar de dar una mirada más o menos de nuestra experiencia con este desafío que mencionaba la invitación para este webinar, que en el fondo es cómo se aborda de distintas formas y con distintas herramientas los centros de radioterapia en Chile. Me dice que estoy tratando de... Si puedes compartir tu pantalla. Sí. Le estoy tratando de hacerlo y me dice... ¿Te deja, no? Host disable. Que el espacio, el sitio está deshabilitado para... Dame un segundo. Dame un segundo. Mira, mientras tanto, por si no llegara a resultar. Inténtalo ahora nuevamente. Ahí sí.
Ahí sí. Ya. Ahí sí. Felipe, ¿me puedes copiar si es que se Sí, ve? estamos súper. Ya, voy a comenzar. Bueno, reitero el saludo también a todos los que en este minuto están viéndonos. Con toda la premura de la presión asistencial hemos tratado de hacer algo lo más sintético y que sea productivo en el punto de vista de mostrar nuestra experiencia y de alguna forma entregar lo que fue resultado de una curva de aprendizaje para con nosotros en relación al equipo Alchon, con la tecnología que este nos proporciona y de la que nosotros contamos a partir del 2019 con el primer Alchon que llegó a Chile, que es el V2.0, y luego complementar la llegada del otro equipo, que es el 3.0, que viene con algunas mejoras importantes desde el punto de vista de la resolución de las imágenes con PCP y otros aspectos importantes. Bueno, vamos a tratar de contextualizar esto y darle una forma inicial de lo que voy a tratar de exponer en esta instancia. Vamos a hablar un poquito de simulación, algunos aspectos de dosimetría, tratar de no redundar en algunas cosas que ya fueron abordadas demasiado bien y muy ampliamente por los expositores anteriores que se coinciden y tienen lugares comunes muy importantes con lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, voy a tratar de ser más sintético también. Y los equipos de tratamiento como el procedimiento propiamente tal. Bueno, dentro de las alternativas de tratamiento, según las etapas y estadios, vamos a establecer como mínimo lo que está publicado y que es de conocimiento de todos los centros que se dedican a este tipo de técnica, y los distintos estadios que podrían ser abordados con distintos fraccionamientos. Vamos a tener API, ¿no es cierto? Fast forward, pero en el caso particular de lo que vamos a abordar nosotros, están concentrados en este grupo de abajo que de alguna forma están incluidos dentro de los estudios, protocolos STAR-B o RTOG 1005, con los fraccionamientos que ustedes también conocen. Bueno, partamos por la simulación. Nosotros, voy a darle un poquito un contexto de nuestro centro oncológico. La unidad de radioterapia del Hospital Base Valdía tiene una trayectoria bastante interesante. No vamos a poner a hablar de historia, pero ha permitido que al menos, por ejemplo, tengamos un escáner de uso exclusivo para nosotros, que es el Toshiba Kinion LB, que está a total disposición para nuestra unidad en horario completo. Este es un Toshiba LB con una apertura física de 90 centímetros, o sea, es un escáner que está acondicionado técnicamente para la simulación de pacientes de radioterapia. Bueno, un FOB de 70 centímetros, que yo creo que ya es lo mínimo que de alguna forma se debe contar para estos tratamientos, ¿ya? Ahí está. Y bueno, en particular de la patología de mama, nosotros usamos el plano de mama, y no dejo de lado también el Winboard, que también es un accesorio que nosotros en este minuto estamos usando más para las patologías de tórax, pero que perfectamente aplica, y de hecho lo estuvimos usando, y por eso lo menciono, en una estadía, en un periodo de sequía de planos, considerando el alto costo que estos tienen, y de pronto cuando nos vimos complicados con el acceso a no puedo dejar de mencionar que el hospital es un servicio público, por lo tanto a veces cuesta un poquito acceder a este tipo de accesorios, y la cantidad de pacientes que tenemos a veces nos complicó contar con planos en simulación y en las distintas máquinas que nosotros tenemos. Que en ese minuto, por ejemplo, cuando estuvimos usando el Winboard para las mamas, estábamos con 3 máquinas full, más el simulador, por lo tanto costaba un poquito tener plano para las 3 máquinas, más el de simulación. Por lo tanto, de alguna forma, hicimos una suerte de flexibilidad para poder ofrecer el tratamiento a los pacientes. Por lo tanto, se simulan o con plano a veces o con Winboard, dependiendo a qué máquina iba, etc. Bueno, pero eso ya es como demasiado doméstico. Está el plano, ustedes lo conocen. Y bueno, dentro de los aspectos bien técnicos, apelando de que eso fue lo que yo entendí de alguna forma que tratáramos de transmitir, vamos a tener un protocolo que es el que nosotros tenemos acá escrito, como parte de la documentación establecida como mínima dentro de un centro acreditado. Tenemos la posición, naturalmente, pero mira,
ustedes pueden leer perfectamente esto sin tener necesidad de leérselos yo, pero de lo más importante que quiero destacar en este minuto, que fue algo que nos generó de alguna forma un poco de cortocircuito al principio, es que la adquisición, desde el punto de vista craneal, uno está acostumbrado a hacerlo lo más acotado posible por un tema de concepto de alara, o sea, tan bajo como sea razonablemente posible desde el punto de vista de la protección radiológica, pero en este caso tuvimos que extendernos un poco más y imaginemos una paciente en una posición estándar de adquisición de mama. La adquisición parte al menos desde el codo, que vendría siendo la apertura más extensa desde el punto de vista de amplitud o diámetro, con un objetivo muy particular que se lo voy a mencionar al final con un dibujito, o sea, con unas capturas de imágenes donde se nos hace patente la problemática. Pero yo creo que a esta altura ustedes ya entienden o ya se dan cuenta naturalmente de que es por el tema del espacio físico del equipo que nosotros estamos describiendo, que es un equipo cerrado, por lo tanto las colisiones que se pueden generar con el paciente deben ser de alguna forma predecidas por el mismo equipo y no encontrarse con lo que nos sucedió a nosotros, que hacíamos una adquisición convencional de base de cráneo, por ejemplo, y de pronto nos encontrábamos con las lateralizaciones y las colisiones del brazo con el paciente en el equipo, y ese plan había que tirarlo para atrás. El paciente lamentablemente a veces hubo que suspenderle los inicios por esos incidentes de alguna forma, y eso fue parte del aprendizaje que nosotros tuvimos contigo. Por lo tanto, para resolver eso se estableció en la simulación que esta debe ser desde craneal codo, para que el equipo sepa desde dónde y dónde podría encontrarse con el paciente. Bueno, los cortes a 3 milímetros como estándar es como el espesor mínimo que nosotros ofrecemos para los cálculos que nosotros realizamos. Y obviamente otras técnicas más complejas, un espesor menor. Sin control respiratorio, solo recomendando respiración suave. De alguna forma hemos intentado en algunas ocasiones realizar inspiraciones forzadas, basado en algunas documentaciones que también fueron mencionadas acá. No contamos con otras técnicas más avanzadas o con accesorios que nos puedan permitir coordinar o sincronizar los disparos con la respiración. Por lo tanto, tratamos de que haya una respiración en reposo. La ansiedad es un enemigo de este tratamiento. Y algo que es súper importante, que tal vez uno no lo piensa, es la distancia que hay desde los vestidores hasta la zona donde está el equipo. Suena un poco como extraño, pero en realidad no. Si uno lo piensa, los pacientes a veces con dificultades de movilizaciones, con sobrepeso, con la presión asistencial, que tenemos mucha gente, apurar a una paciente justo antes de posicionarla no es muy conveniente. Por lo tanto, esas cosas también tenemos que evaluarlas en el momento de simular y también de tratar, ¿de acuerdo? Los 3 puntos de centraje de la enexión caudal en plano sagital medio es lo que hacemos como de alguna forma homogenizar la forma en la que se simula a los pacientes naturalmente, y de aquí lo voy a explicar con más imágenes, ¿ya? Dentro de dosimetría les puedo mencionar que utilizamos el TPS Eclipse. Tenemos dos equipos de TPS. Tenemos la versión 15.6 y los 16.1. Los tratamientos que de alguna forma nosotros enfrentamos el desafío de la mama con linfonodo, cadena mamaria interna, son IMRT y VIMAT, pero tenemos que confesar, porque estoy hablando por mis colegas y como centro, de que gran parte los abordamos con IMRT. Y afortunadamente el equipo nos permite hacer VIMAT, nos permite hacer IMRT con campo estático, y una de las cosas todas las cosas que se mencionaron previamente en las presentaciones anteriores son los desafíos y los problemas que nosotros hemos visto. Los algoritmos de cálculo que nosotros contamos en las dos versiones, 15.6 y 16.1, son el triple A. Bueno, la prescripción de tratamiento, ustedes ya la conocen, la que está basada principalmente en los protocolos ya difundidos, pero a cabalidad. Dentro de la evaluación del plan, estos son los documentos con los que nosotros contamos y nos regimos para nuestra dosimetría y evaluación de plan. Están ahí las dosis ideales, los
los volúmenes target, y los aceptables, que podría ser como lo mínimo dentro del rango de tolerancia, y ahí vamos a tener, por ejemplo, los 38 Gray, el PTB1, PTB 3 al 95%, el B42.5, 5%, etc. De eso no hay mucho misterio, es más o menos lo que todos tienen en general. Pulmón, en nuestro desafío principalmente, y corazón naturalmente, en el caso de mama izquierda, tratamos de cumplir el B18, por ejemplo, en pulmón ipsilateral, 15%, y podemos lograr nosotros como centro, reitero, hasta un 20%. Bueno, y aquí quiero retomar y explicar un poquito qué pasaba con por qué hacemos un escáner tan extenso, considerando que la mama no tiene sentido, diría uno, adquirirla acá. Bueno, por lo que les quiero mostrar acá. Por ejemplo, ustedes si ven ahí, está ubicada espacialmente la camilla y el paciente dentro del espacio físico que aloja este equipo. ¿Ya? Ahí yo les puse abajo, fíjense abajito por favor en el eje X, ahí ya tenemos una lateralización desde el 0,0 hacia el lateral, en este caso, lateral derecho, 10 centímetros la camilla lateralizada, y yo voy a jugar ahora y le voy a poner 10.5. Y en el 10.5 el equipo ya me detecta y me advierte de que tengo colisión. Por lo tanto, las dificultades están cuesta arriba en este momento, y tengo que resolver eso porque el TPS no me va a dar el paso para seguir avanzando con la planificación o enviar al paciente a la plataforma ARIA, que en el caso nuestro es la que genera la plataforma para cargar los planes de tratamiento. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la colisión es mecánica, porque la camilla, el equipo sabe dónde está la camilla, por lo tanto puede predecirla. Lo que no puede predecir es la ubicación del paciente, porque este paciente podría ser mucho más obeso o mucho más delgado, por lo tanto eso es variable. ¿Ya? Pero voy a poner este mismo ejemplo, este mismo paciente, yo corrí la camilla y la subí un poco, ¿se fijan? Ahí la subí en el eje Y, ¿se fijan? Y ahí comencé a lateralizar, ¿ya? Y ahí, fíjense, en el X estamos en 7. Voy a correr a 8, y ahí el anillo, se fijan, se puso en rojo, avisándome que voy a chocar con el brazo del paciente, o en este caso, con el accesorio de fijación del plano inclinado. O sea, esta es una de las razones por las cuales nuestra adquisición en simulación es más o menos extensa, partiendo desde donde les mencioné recién. Bueno, siguiendo yéndonos de lleno a más o menos a la planificación de mama, voy a tener tres ejemplos, que fueron como, que fui buscando durante estos días. De hecho, me puse a filtrar por patología, hice un listado como de 60, 70 pacientes, y de ahí fui buscando los que tenían mama al interno, y no eran tantos. Me sorprendí por eso, y podrían haber sido más tal vez. Tal vez hubiese tenido un poquito más de tiempo, sin excusarme, habría dado más casuística. ¿Hacemos BIMAT y hacemos IMRT en mama? Sí. El caso que les quiero mostrar ahora, por ejemplo, es uno donde abordamos este desafío con campos fijos. Ahí se ven como las proyecciones de alguna forma. Ese sería el BIM Side View, por ejemplo, del más oblicuo, donde vemos que está tratando de incluir toda la zona nodal más la mama. Esta es una proyección más o menos AP, que podría ser el segundo campo. Y desde el punto de vista del procedimiento como tal, al centraje, o cómo llegamos a ese centro, el orden es súper importante, y es por eso que de alguna forma hemos determinado que los pacientes los simulamos con 3 puntos de centraje, que son los que ustedes pueden evidenciar ahí, más uno de alineación caudal, a línea media, donde después, más o menos en línea de las sugerencias que daban los expositores anteriores, tratar de acercar nuestro eje de rotación lo más geométricamente amigable al volumen final que vamos a tratar. En ese caso nosotros hacemos una suma de todos los volúmenes,
y le pedimos al equipo que me lleve o que me establezca el isocentro al centro geométrico del volumen sumado. Y eso nos lleva hasta ese punto, que sería la suma de todo eso. ¿Se fijan? Voy a volver atrás porque desde el centro, que es lo que nosotros establecemos como centraje, el isocentro virtual en la externalidad del equipo, como menciona también el colega, que es algo similar a lo que hacen en el tomo, que lo centran afuera, y tiene un delta entre el centro virtual y el isocentro real, de 60 centímetros también. Centramos al paciente en los tatuajes, y en planificación nosotros les decimos que quede establecido en el plan de que haya un delta coach, y el equipo en forma automática, desde el centro que establecí, en simulación, y también en el posicionamiento diario rutinario del equipo del paciente, que se vaya al isocentro de planificación, y el Delta Coach es el aspecto que el TPS nos ofrece para registrarlo y reproducirlo día a día en el paciente, yéndose en forma automática a ese punto. Bueno, a ver, no logro ver. Ahí tengo más o menos, son muchos aspectos que esperaba mostrar. Tengo los histogramas dosis y volumen, donde podemos apreciar de alguna forma visualmente uno ya, el entrenamiento diario, uno a veces muy a la rápida puede ver y visualizar que un histograma cumple o no cumple. A veces ese entrenamiento te llega a un punto que darle una mirada a un histograma te das cuenta que vamos bien o que vamos mal. Ahí, por ejemplo, nosotros cargamos a los pacientes protocolos clínicos, donde las metas clínicas quedan rápidamente registradas como cumplidas o no cumplidas, y en este caso particular, por ejemplo, para este plan, estaríamos cumpliendo con los márgenes de tolerancia que le mencioné anteriormente. El segundo ejemplo también fue mencionado por los colegas anteriores, y es justamente un esquema de arcos tangenciales que está establecido en este documento, y es más o menos eso. Hemos usado esa técnica de alguna forma, si pudiésemos decir que hacemos VMAT, es más o menos lo que nosotros hacemos, que son arcos tangenciales con un recorrido bastante prudente, pero con algunas modificaciones. Acá nosotros hemos jugado a la creatividad, y creemos que esta es una ciencia abierta y muy abierta a las creatividades, y nosotros hemos generado algunos cambios que la experiencia nos ha ido mostrando de que nos favorecen y nos entregan buenos resultados. Por ejemplo, a ese esquema, en el caso particular de este plan, ahí se pueden visualizar, se fijan, más o menos con los rangos que mencionaban los expositores anteriores también, un rango de 30 a 60 grados, que va más o menos, podríamos decir, en la incidencia de una tangencial estándar, y casi una P, ¿se fijan? Y el externo sería como casi un lateral, y la incidencia de un tangencial interno tal vez un poquito más angulado. Ahí si pueden apreciar también más o menos lo que les mencionaba, pero el ingrediente extra que nosotros le hemos agregado en algunos casos y nos ha dado buenos resultados es el que está en este ejemplo. Disculpe, en el tercer ejemplo que tengo de cadena de mover interna, que es los mismos arcos que mencioné recién. ¿Se fijan? Ahí está, pueden ser dos semiarcos, arco que va desde el tangencial hasta casi 0 grados, después uno mismo en reversa, o sea, ahí tenemos dos semiarcos, después una P, no, ese no, ese es, déjeme explicar, no, ese es un arco de 0 a 300, y ese sería como el externo, y es el que nosotros hemos agregado en estos casos. Es un arco, un semiarco, no es un arco completo, que nos permite homogeneizar. Ese hace un recorrido mucho más extenso que los semiarcos, ¿se dan cuenta? Y nos ha ayudado a homogeneizar la dosis y tener una mejor concentración y menos volumen tratado de alguna forma. Esas son más o menos la visualización en distintos planos de corte, y el histograma
Yo creo que ahí mencionar, por ejemplo, que dentro de los volúmenes más pobres que tenemos en este caso, en este programa, como ustedes pueden ver ahí, la cadena de memoria interna justamente en búsqueda de la protección de corazón y pulmón, y ahí tenemos en ese caso el 95%, el 90% de la dosis, 36,3, 36,4 Gray, ¿ya? Y en el caso de pulmón, por ejemplo, ahí tengo el B20 que es tradicional, 15% bastante bien, el de 8 Gray al 33%, el 4 al 62%, y el B18, por ejemplo, los 18 Gray a un 17%, que para este caso yo creo que es bastante razonable, bastante bueno. Dentro de la optimización, muy similar a lo que también se fue entregado en las presentaciones anteriores, las herramientas son bastante similares. Nosotros ahí generamos las prioridades de los volúmenes, damos el requisito de límite superior, límite inferior, podemos pedir la media, y etcétera, etcétera, también con los OARs, y el equipo a través de todas sus herramientas de algoritmo y proyecciones y predicciones van generando un- una distribución para poder obtener esos objetivos. Activamos la herramienta NTO, que en el fondo es el objetivo de tejido normal, que de alguna forma nos permite de forma automática, y también tiene la opción manual de ir generando más herramientas para poder obtener el resultado que nosotros buscamos. Eh, Tenemos de alguna forma herramientas para ver el costo, a cuánto le está costando, por ejemplo, al planificador lograr lo que yo le estoy pidiendo en cada uno de los objetivos superiores o inferiores. Y yo pienso que en eso no se diferencia mucho en de algunos otros ejemplos que se han mencionado anteriormente. Ahí está más o menos lo mismo, ahí me está yendo a corazón, que a veces usamos más medias, y en pulmón varios superiores, como se fijan ahí. Pero como también se mencionó, estas son como recetas que son muy dependientes del tipo de TPS con el que se cuente, y de la experiencia que se va generando de forma virtuosa en distintos centros. Eh, Ahí, esa parece que era para explicarle, por ejemplo, de que el NTO podemos usarlo de forma automática, tratar de darle una prioridad cercana y no tan superior. Recuerdo algunas exposiciones que nos generaron en el proceso de capacitación en distintas instancias con los fabricantes de estos TPS. Bueno, y el tratamiento es con este equipo, es un Altion de 6 megavoltios, la apertura física, o sea, el espacio físico es cercano a 1 metro, el colimador multilámina es de doble capa, que de alguna forma evita o minimiza la transmisión interlámina, porque la unión, yo creo que ustedes lo saben, pero yo lo quiero mencionar, la unión entre las láminas del mismo bloque están traslapadas con el que está inmediatamente por encima, y de alguna forma la transmisión baja considerablemente. Es una herramienta súper útil y muy precisa en ese sentido. La tasa de dosis que ofrece este equipo de unos 800 unidades monitoras, que lo hace bastante rápido, y de hecho quiero mostrar un registro de los tratamientos que nosotros tenemos acá, de la línea de tiempo de un tratamiento. Y tenemos la velocidad del gantry, el Convincity, tenemos dos equipos Altron. Uno, tenemos un Convincity que nos ofrece reconstrucciones con megavoltios, y el otro con kilovoltios. Y ahí están las características del FOV con cada uno. 27 centímetros en el caso del megavoltio, y 49,2 centímetros de reconstrucción en el 3.0, que es el que trabaja con kilovoltios. Ahí tengo, por ejemplo, una imagen de un Convincity, y ahí estoy en el lado abajito, se ve la lengüetita, que nosotros como la que se ve habitualmente para evaluar un plan de fusión. Ahí estoy en el CT, ese es el escáner de simulación, y ese es el escáner Convincity del paciente en particular que está en tratamiento. ¿Se fijan? Más o menos, esa no es una resolución tan... tenemos mejores resoluciones. Me refiero a que a veces uno privilegia la velocidad de adquisición, que también se puede cambiar de acuerdo al tipo de
de plan de ConVCT que puedas seleccionar en cada paciente, que eso lo hace el operador de máquina. Si en algún minuto necesitas mejorar la imagen, se pueden cambiar los parámetros de exposición, miliamperes per segundo principalmente, que también altera naturalmente la afluencia de rayos y también la velocidad de giro. Y el tratamiento, ahí tengo una línea de tiempo, por ejemplo, un paciente particular, se fija en el tiempo cero, es cuando el paciente comienza la adquisición del ConVCT, ahí está el tiempo de ConVCT, y ese triángulo tipo delta, en el fondo es la corrección que se realiza finalmente con la máquina, de los desplazamientos que sugiere el equipo para poder hacer el match con lo que estamos estableciendo, y los tiempos de cada campo de tratamiento. El caso particular de ella tiene 5 campos de tratamiento, los números, hay una discordancia con la rotulación de los campos, pero créanme que el caso particular de ella son 5 campos, y dando un tiempo final desde que se adquiere el ConVCT, que se evalúa, se hace la corrección y se realizan los campos de tratamiento, de 3,38 minutos en una instancia, y esta misma paciente en otra instancia, 3,54 minutos. Ahora, de puerta a puerta, por decirlo de alguna forma, o sea, desde que la paciente ingresa al búnker, se posiciona, se evalúa, puedo decir que tenemos más o menos un promedio de 12 minutos completo. Y en algunos casos podríamos, mamas no tan complejas como una mama interno, sino que solo glándula, a veces pueden ser hasta 7 minutos. Pero si hablamos de una mama compleja, de tratamiento complejo como alguno de estos, donde son muchos campos o varios semiarcos, podríamos hablar perfectamente de 12 minutos. Algo que lo considero bastante razonable en estos casos. Creo que llegué al final de la presentación. Quise ser lo más sintético posible, en honor al tiempo, y no abusar de la buena y gran disposición que ha tenido el espacio de Sochira para con nosotros. Felipe, eso es todo. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos por tu tiempo. Está más que claro que frente a las nuevas tecnologías que hemos estado incorporando, siempre tratar de hacer las cosas más sencillas, a veces mucho mejor. También podemos tener muy buenos resultados. No sé si alguien tiene alguna pregunta en honor al tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, debido a que ya no hay preguntas, desde ya les agradecemos nuevamente a Oscar, a Jorge, por su tiempo nuevamente, por su disposición. Y los invitamos a todos para el próximo webinar. Vamos a ver casos sobre cánones espinales. Nuevamente trataremos de hacer un paralelo entre las 3 técnicas que están hoy en día utilizándose acá en Chile. Y de todas maneras invitarlos a que si ustedes están interesados en algún tema a mostrar, no duden en contactarnos, y si quieren participar de todas maneras, ¿ya? De los tecnólogos médicos, los físicos médicos, soy el único representante dentro del directorio, así que por favor siéntase con toda la libertad de acercarse, para que organicemos cosas de este estilo que a todos nos hacen crecer un poquitito, de todas maneras, ¿ya? Nuevamente, Alan, muchas gracias también por aparecerse y lo dejamos invitado. Muchas gracias de día. Quiero responder a las preguntas que están en el chat. Me A ver, hicieron 2 veamos. preguntas ahí. Sí. Sí, para Alan, mira, dice, ¿tienes algún antecedente de comparación entre las técnicas con asistencia de ABC versus el CIDAP? Sí, bueno, dice versus tratamiento en prono, dice la pregunta, en todo ¿Verdad? caso. Versus un tratamiento en prono. Esto pensando en lo restrictivo del acceso a estas técnicas más complejas a nivel de la población. Sí, mira, así como experiencia personal no tengo.
como que leí un poco. De hecho, no sé si puedo compartir la pantalla un poquito. ¿Sí? Ahí estoy compartiendo y mientras ahí veía algunas cosas, igual busqué algo. Por ejemplo, ya hay estudios sobre comparación de mama en prono versus respiración forzada, digamos, inspiración. Y sí, o sea, ahí hay algo que ver debido a que estas técnicas, como expresaba Hans, que preguntó, son bastante costosas, son bastante restrictivas desde ese punto de vista. Un sistema por trekking óptico de superficie está costando $300.000. Y, por ejemplo, este estudio que encontré hace una comparación y llega a que muchas pacientes que tienen ciertas características anatómicas como la típica mama péndula, sí se favorecen de hacer el tratamiento en prono en vez de estar haciendo un tratamiento con un sistema que es mucho más caro, digamos, dado un poco llevándola acá a la realidad. Sé que en todos los centros no hay, a lo mejor no tienen el, el, Recurso. el posicionador en prono, digamos, para poder hacer lo que quede bien, posicionar a la paciente. Pero si lo tienen, puede ser en las pacientes que cumplen con requerimiento como anatómico, puede ser una muy buena alternativa. Nosotros también por eso por lo mismo estamos probando lo del CPAP. Un CPAP cuesta $800.000 y hay varios estudios y preliminarmente hemos tenido buenos resultados, por eso estamos tratando de armar como un protocolo o algo para también poder presentar y no necesita gatillado. Entonces hay que ver alternativas, o sea, hay que tratar de ajustar un poco la realidad, digamos, nacional y de repente hacer buenas cosas, no solamente guiarse por lo que se hace afuera y eh, que a veces están asociados a dispositivos de muy alto costo. Y la otra pregunta que aparecía ahí en el chat era Frank, el doctor Frank Soto, amigo nicaragüense. Nuevamente saludo a todos los amigos nicaragüenses que se conectaron hoy. Sobre si tengo algún antecedente sobre o alguna experiencia con respecto a usar BIMAT en mama bilateral. Y sí, hemos hecho algún que otro paciente con mama lateral con BIMAT. De hecho, voy a mostrar también aquí un caso. Y aquí estoy mostrando la imagen de un caso de mama bilateral con BIMAT. Y más o menos aquí contempla un poco lo que decía el colega que ellos hicieron con el Alcyon. O sea, usar, por ejemplo, arcos o arcos tangentes, pero también la utilización de un arco más amplio, completo, que ayude a como irradiar zonas que en este caso están más centrales, como podrían ser las zonas del supraclavicular, y homogeneizar un poco más la radiación. En este caso de mama bilateral, nosotros hemos hecho otros pacientes de mama bilateral, pero también con MRT, dado que el sistema de repente te restringe ciertos ángulos cuando el paciente es muy ancho. El paciente voluminoso, de repente esta configuración, poner bien el isocentro, como que va haciendo alguna restricción en algunas partes del arco, y no se puede usar un arco más completo, que de repente podría ayudar más.
¿ya? Pero va a depender un poco de la anatomía. Esta paciente en cuestión era una paciente bastante flaca, una paciente joven, pero la pudimos hacer con un BIMAT, y la gracia de hacerla con BIMAT o también con IMRT en un acelerador lineal es la utilización también de un puro isocentro, y eso te ayuda harto a manejar la posición y a reducir el tiempo de tratamiento, ¿ya? Por eso, bueno, a modo de resumen y de lo que hemos presentado hoy día, es súper bueno presentar técnicas de lo que estamos haciendo, y en el caso que me toca a mí de BIMAT, también presentar algunas alternativas que hacen o que se utilizan en el acelerador lineal, que al final es el tipo de equipo que predomina principalmente en casi todos los centros a nivel, digamos, latinoamericano, nacional y mundial. Así que siempre atreverse a como generar, comparar, ver distintas posibilidades. Eso siempre es bueno. No sé si habrá alguna otra pregunta. Yo creo que estamos. Nuevamente, les agradecemos a todos en honor al tiempo y los dejamos invitados para el próximo webinar. Y nos vamos a estar comunicando con la fecha, la hora, y tratando de ser, tratar de tener unas buenas presentaciones para que todos podamos ir creciendo. ¿Ya? Muchísimas gracias.